Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Inicio siempre con la palabra de Dios, primera de Juan 1:6. Si afirmamos que tenemos comunión con Jesús, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Siempre hay que poner en práctica la verdad. Quiero primero saludar, ¿verdad? Agradecer y saludar a todas las personas que nos expresaron tanto la felicitación como el agradecimiento de que el canal Señales TV haya iniciado anoche la serie El Toque de un Ángel. Fue el estreno, una serie muy impactante, mucha gente nos escribió, nos llamó. Así que agradecemos esto y recordamos que todos los días a las 9 y a las 11 de la noche por Señales TV, canal 40 de Tricón y de Claro y el canal 38 de Win Telecom, además de por internet señalestv.com, se puede ver esta serie todos los días a las 9 y a las 11 por Señales TV. Miren, en el día de ayer María Elena hizo un comentario sobre la publicación Hablemos de Profamilia, que es una publicación que ha creado muchos contratiempos, muchas discusiones en los últimos tiempos. Se denomina a sí mismo como un manual de educación sexual para jóvenes. Entonces, este documento, que es un documento, aquí lo enseño, es un documento bastante amplio, 600 páginas, hecho en portada dura, en papel satinado, fue reproducido por la USAID, que es un mecanismo de los Estados Unidos que da una serie de ayudas a diversas instituciones para hacer una serie de políticas, por un programa que se llama PEPFAR, que también tiene que ver con la USAID, y Profamilia, además de que dice que el financiamiento fundamental es de USAID y de la Comunidad Europea, aunque la responsabilidad exclusiva, dice el contenido, es responsabilidad exclusiva de Profamilia, es decir, todo lo que está aquí es básicamente por Profamilia, pero estas dos instituciones también de alguna manera marcan lo que es su orientación sobre una serie de temas en lo que está planteado aquí. Este documento no es un documento de educación del Ministerio de Educación, aunque hay un grupo de profesionales del Ministerio de Educación del área que tiene que ver con esto que participaron cuando se hizo la primera vez y la segunda vez cuando se hizo la corrección, el arreglo, la ampliación. Es decir, que ha habido comisiones de educación, pero ha habido comisiones como de 20 instituciones más. Entre ellas, porque este documento evidentemente tiene un sesgo de exclusión, es un documento prejuiciado y excluyente desde un primer principio, porque solamente participan las personas que tienen la visión de Profamilia, porque es un documento de Profamilia, no es un documento del Estado Dominicano ni del Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, participan entidades como Colectivo Mujer y Salud y Amigos, Siempre Amigos, que son dos instituciones, ambas abiertamente defensoras tanto del lesbianismo, de la homosexualidad, de una serie de visiones que enfrentan de alguna manera la visión, o sea, no como un asunto de prejuicio, sino de visión, con entidades como las iglesias católicas y evangélicas, que tienen también algunas instituciones que manejan lo que tiene que ver con la educación sexual. Ninguna de esas instituciones fueron invitadas a participar en este documento, es decir, hay una exclusión en ese aspecto. Lógicamente, este documento está orientado a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué ha sido la preocupación? Porque en algunas escuelas de la educación pública dominicana se ha estado usando como manual para enseñar educación sexual. Entonces, como es un documento de Profamilia, es de ellos, no es del Estado Dominicano, no es del Ministerio de Educación, y nadie quiere hacerle daño ni a Carlos Amarante Baré, ni al anterior ministro de Educación, ni a nadie, sino que este no es un documento oficial de educación. Por lo tanto, si fuese a ser parte de una escuela, de dar clases en una escuela, tendría que ser autorizado por el Ministerio de Educación para eso, y hasta ahora no ha habido una autorización. ¿Y por qué evidentemente no puede haber una autorización? Por un problema elemental y sencillo. Este es un documento que supuestamente, ¿verdad?, va dirigido a niños, niñas y adolescentes. También habrá gente que va a dar prácticas orientadores, pero dicen ellos mismos que la orientación es para niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de personas menores de 18 años de edad, que se le va a dar una orientación sobre sexualidad. Entonces, miren esto, para muestra varios botones. Por lo que entendemos nosotros que el Estado no puede propiciar una cosa así, de que sea un documento oficial. En la página 484 de este documento, en torno a las fantasías sexuales, oigan lo que dice. Dice, si se incrementan las fantasías sexuales, se incrementa el nivel de excitación y de capacidad sexual. Entre esas fantasías que hay que incrementar para incrementar la excitación y la capacidad sexual, dice, fantasías exploratorias o referidas a nuevas situaciones a personas. Son aquellas fantasías donde deseamos o nos imaginamos estar con personas diferentes a nuestra pareja
o incluir a otras personas en la relación, sexualidad en grupo, en trío, cambios de pareja. ¿Y cómo puede enseñársele a los niños, niñas y adolescentes eso? Pero peor todavía, dice, fantasías desconcertantes son aquellas que aparentemente chocan con nuestras ideas o creencias habituales o conceptos sexuales en lo que creemos, tales como desear a personas de nuestro mismo sexo. Es decir, este manual estimula para tener fantasías sexuales a nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan fantasías teniendo sexo con una misma persona de su sexo. Y esto entonces se complementa con un trabajo, porque el documento hace una explicación y luego hace una hoja de trabajo, prácticas que tienen que hacer para llenar las personas que participen. Entonces, en la página 488 dice, liste sus principales fantasías sexuales en orden de frecuencia y sin importar su preferencia sexual. Es decir, ahí usted pone que quiere estar con un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que usted quiere verlo, todas estas cosas. En la página 489 se va más lejos, porque entonces habla de la fantasía con homosexuales. Entonces, ¿cómo usted puede enseñar? La página 489 dice, experiencia homo y bisexual. Es frecuente que adolescentes varones tengan una experiencia homo y bisexual. Otros jóvenes, por el contrario, se sienten homosexuales y asumen de forma positiva la homosexualidad. Eso no es problema. Entonces, ¿cómo podemos estar enseñando en una escuela pública una orientación de esa naturaleza? Pero más lejos, hay varias publicaciones, varias fotos y varias gráficas donde se pone como la portada. Miren aquí la portada. La portada enseña una pareja normal, enseña dos mujeres besándose y dos hombres abrazados. Entonces, así es que le vamos a enseñar educación sexual a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas y adolescentes. No puede ser, evidentemente, con este manual. Estimula en la página 506, la página 406, hay un momento donde dice, una relación sexual saludable, no importa su naturaleza, debe realizarse bajo condiciones de igualdad, equidad, respeto mutuo y solidaridad. Y entonces pone dos mujeres, una sacando la lengua y la otra abajo. Mírenla ahí. Entonces, eso es lo que estimula. O sea, esto es lo que tiene que estimular una enseñanza de educación sexual. No. Todos estamos de acuerdo que se dé educación sexual, pero que se dé una educación sexual que integre a la familia y que tenga una orientación clara. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto, lógicamente, tiene una tendencia a decir que es normal, que no hay ningún problema, que nuestros niños ni adolescentes puedan o ser homosexuales o ser lésbicos y que eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la clave está en la página 524. La página 524, ellos dicen, oigan lo que dicen lo siguiente. Para discernir sobre lo normal y anormal en términos de sexualidad, parece que la inclusión del criterio moral es el principal error. Porque se debe personalizar cada situación para establecer la normalidad de cada caso. Es decir, dicen ellos que es un error, dice Profamilia en este texto, que es un error incluir la moral en la visión sobre la sexualidad. Y ahí es que está la clave. Ahí es que está la clave. O sea, todo este documento, a pesar de que tiene algunos elementos importantes desde el punto de vista de la investigación del cuerpo, en la primera parte sobre todo, una cuestión muy bien hecha, pero la visión que da es totalmente, y está completa, es transversal la visión, totalmente equivocada. Y oigan, lo más grave de todo esto, hay un momento donde ponen una práctica, dicen, bueno, una forma de enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes es, oye esto, Mauro, una forma de enseñar a nuestros niños y adolescentes es llevar películas que presenten la sexualidad. Y oigan las películas que le van a presentar a nuestros niños, niñas y adolescentes, según este manual, en las escuelas. Garganta profunda. Página 566, yo no estoy inventando, página 566. Películas que deben ser estimuladas, películas eróticas que deben ser para aumentar el erotismo en nuestros niños, niñas y adolescentes. Garganta profunda. Emmanuel. Bajos instintos, perversa luna de miel, los 120 días de Sodoma y Gomorra, el de Cameron. O sea, todos los adultos que hemos visto esas películas sabemos lo que eso significa. Ah, bueno, eso es erotismo, pero a nuestros niños, o sea, a un adulto usted le puede presentar y orientar, perfecto, pero a un niño no. Este tipo de películas no, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa a final de cuentas? El error de fondo está en el mismo error de fondo que está en la ley que están planteando de salud reproductiva y sexual, que plantean que los niños, niñas y adolescentes tienen aquí lo dice también, tienen el derecho a la libre decisión de usar sus cuerpos y su sexualidad.
eso es una aberración, eso es incorrecto. O sea, un niño, una niña y un adolescente no es verdad que tiene derecho a usar su cuerpo y su sexualidad. Es al contrario, los adultos, sus padres, la familia y la escuela tienen que enseñarle cómo es su cuerpo y cómo tiene que usarlo correctamente. Él no tiene todavía derecho, como un niño no tiene derecho a manejar sin licencia y hasta que aprenda y hasta que le llegue su tiempo, como un niño no puede beber bebidas alcohólicas. La sexualidad usted tiene que orientarla a cómo usarlo, pero no tiene un derecho establecido por eso. Entonces, ¿qué es lo importante de este documento? Este documento Profamilia lo hace para sus talleres. Perfecto, para los talleres que hace Profamilia no hay ningún inconveniente que lo use, que dé la orientación y que dé los talleres. Pero en una escuela, esta orientación no es correcta. Entonces, si hay escuelas, como se ha demostrado que hay escuelas que lo están usando, lo correcto en este momento es que la Secretaría, el Ministerio de Educación, tome una decisión de que ese manual no puede ser usado como elemento para enseñar educación sexual en la escuela, que debe trazarse un documento que haga el Ministerio de Educación, donde nos llame a todos, es decir, llame a la gente de Profamilia, llame a la gente de las iglesias, llame a los profesionales, a todo el mundo, y busquemos un manual con una visión multidimensional, multilateral, multifactorial, y podamos con eso enseñarle a nuestros niños una verdadera educación sexual. Eury, cuando se habla de las iglesias, te pregunto, porque yo no conozco, pero quizás tú sí, ¿existe alguna iglesia que esté de acuerdo con la homosexualidad? No, nosotros, ninguna iglesia... Porque yo sé que la iglesia católica o sea, está en contra, y sé que las iglesias evangélicas también. Pero, por ejemplo, el Ilustre me manda una nota, y es cierto, el presidente Obama es un presidente de la iglesia bautista, que es una iglesia de muchos miembros, creo que es la mayoritaria en Estados Unidos. Sin embargo, apoya a las personas con relaciones del mismo sexo. O sea, ¿hasta qué punto las iglesias están oficializando, si cabe el término, de que sus feligreses, o aceptando que sus feligreses puedan tener relaciones del mismo sexo? ¿Hay alguna iglesia que lo haya hecho? No, lo que pasa, hay visiones diferentes sobre cómo tratar la homosexualidad. O sea, lo que sí está claro en la Biblia, y nosotros partimos de la Biblia, porque ellos dicen, por ejemplo, no tiene que ser un asunto de fe, pero no está siendo de fe o de religión. Esto no está siendo de fe, de religión. Es un problema de cómo tú ves. O sea, a tus niños tú le vas a enseñar que es normal que dos hombres estén... Entiendo tu análisis y lo comparto. En la homosexualidad. Y comparto tu preocupación desde el punto de vista de la educación sexual. Pero me refiero en parte a lo que me escribe el Ilustre. No, en la homosexualidad hay varias visiones. Porque veo ahora que el Papa Francisco, por ejemplo, hay varias visiones. De que no hay quien para debe entender lo siguiente: independientemente de la iglesia a la que pertenezca el presidente Barack Obama, él es el presidente de la República, el presidente de la Confederación. Una cosa son los derechos civiles. El presidente de los Estados Unidos. Entonces, sí, pero eso fue lo que me motivó. Él es presidente de los homosexuales. Sí, Julio, él pero es presidente eso es desde el punto de vista político. Él es presidente pero desde el punto de vista eclesiástico, su observación, su aporte me motiva a la pregunta. Que él no está gobernando, es que no está gobernando una iglesia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Él está gobernando un país y en Yo función, estoy de acuerdo porque eso es político. Claro. Pero lo que pasa es que al él hacerme la pregunta, yo entonces me pregunto a la vez, ¿existe alguna iglesia en el mundo que haya abierto la visión de la... entiendo, o sea, yo entiendo lo del Ilustre, pero fue su pregunta lo que me abrió. Oye, la visión de lo que creemos en la Biblia es que la homosexualidad es una situación no correcta, es un pecado. Ahora, dice muy bien la Biblia, hay que amar al pecador, no el pecado. O sea, a los homosexuales nosotros le damos amor, lo queremos, y queremos que salgan de esa situación. Ahora, no lo vemos como una cosa normal. Pero puede ser que tú lo veas como un pecado, pero hay homosexuales que son muy religiosos, y muy cristianos, claro, pero y van a misa, por eso, y pero van, oye, o sea, si son creen en Dios. Pero lo que nosotros tratamos es lo siguiente: sus derechos civiles son sus derechos civiles. O sea, como ciudadanos, ellos tienen el mismo derecho que tú y que yo. Ahora, nosotros creemos que están, como tiene derecho igual el que cometa una acción que se entiende que no es correcta, tiene todos sus derechos, igual que un homosexual. En el caso homosexual, de la homosexualidad, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se presente como una situación de sexualidad normal. Y en ese sentido planteamos que cuando tú das educación sexual no puedes plantearlo así. Ahora, no es que nosotros no estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra de lo que entendemos es el pecado que ellos están cometiendo, que es la homosexualidad. Si un homosexual va y se presenta a la iglesia, palabras de vida. En el caso de nosotros, oye, en el caso de las palabras de vida, sobre todo en el caso de Nueva York, no tanto en el caso de aquí, Santo Domingo. Lo rechazan. No, usted no puede entrar aquí. No, al contrario. Hay varios homosexuales que han dejado esa condición y hoy son parte importante de la iglesia. Pero si no la dejan. No, hay un trabajo, recuérdate que es un proceso. Si tú entras con el Señor y asume de verdad a Jesús, tú dejas la homosexualidad. Es la única, entendemos nosotros.
nosotros es la única forma de verdad resolverla. O sea que tú no puedes ser Son las cristiano 8, y 5 homosexual. minutos. Tú puedes Entonces, serlo, pero en tu proceso de encuentro con el Señor, tú vas a dejar la homosexualidad. Sí, bueno. De eso nosotros estamos convencidos. Pero eso es otra discusión. La discusión de esto es que este manual, a final de cuentas, el de Profamilia, no puede ser el manual que esté en las escuelas. Ministerio de Educación tiene que tomar una medida ahora mismo que ninguna escuela puede llevar eso. Y entonces, lo que el departamento de allá, el ministro y todo el que tiene que hacer, convocar para lo que debe ser un manual visto por todo el mundo que enseñe de verdad la educación sexual en las escuelas. Son las 8:06 minutos. En las